Las fuerzas rusas han tenido que recurrir a medidas desesperadas y fuera de lo común en tiempos recientes. Se ha visto a los soldados de Vladimir Putin cabalgando hacia la batalla, o desenterrando viejas armaduras oxidadas y podridas de almacenes de la era soviética con décadas de antigüedad para desplegarlas en los combates en primera línea. Pero esta última táctica de los comandantes del Kremlin puede ser una de las más extrañas hasta ahora, ya que Rusia ahora está arrancando misiles de sus propios vehículos. Y la razón por la que lo hacen es casi demasiado ridícula para creerla. Esta peculiar historia proviene de la comunidad de analistas de inteligencia de fuentes abiertas, que monitorea regularmente medios abiertos, como imágenes satelitales de bases militares rusas para mantener al mundo informado sobre los movimientos del Kremlin. Un especialista en inteligencia de fuentes abiertas, conocido como John P. en X, compartió hallazgos fascinantes tras vigilar de cerca la fábrica Marum Teplavos, ubicada en la región de Vladimir, Rusia, a unos 260 kilómetros al este de Moscú. Históricamente, la fábrica ha estado involucrada en los sectores de transporte y seguridad, y también se ha utilizado como sitio de almacenamiento para numerosos chasis MTLB de la era soviética. El MTLB es un vehículo blindado de combate con orugas, multipropósito y anfibio, en servicio desde los años 70. En ese momento, era un vehículo relativamente revolucionario que en muchos aspectos se veía y se sentía como un tanque de batalla principal, pero sin el mismo nivel de blindaje y potencia de fuego. También era barato de fabricar, ya que gran parte de su diseño se basaba en componentes ya existentes, como el motor diésel IAMZ 238 VM8 que ya se utilizaba en los camiones soviéticos de la época. Ese motor permitía al MTLB recorrer 310 millas, alcanzar 38 millas por hora en carretera y 19 millas por hora fuera de ella. Además, como es un vehículo anfibio, también tenía la capacidad de desplazarse por el agua, cruzando ríos e incluso lagos a velocidades de hasta 37 millas por hora, con más de 20 pies de largo y más de 9 pies de ancho. El MTLB también ofrecía mucho espacio interior. La tripulación, formada por conductor y comandante o artillero, se sentaba al frente en su compartimento, separados por el motor. Hay otro compartimento trasero, separado y mucho más grande, ofreciendo espacio para hasta 11 infantes o alrededor de 4.400 libras de carga. El MTLB también tiene suficiente potencia para remolcar una carga de hasta 14.300 libras. En cuanto al armamento, este vehículo blindado puede llevar distintos cañones principales. Incluye una ametralladora pesada NSB Cord de 127 milímetros, lanzagranadas automático 17D o lanzagranadas automático 30 de 30 milímetros o cañón 2A42 o 2A72 de 30 milímetros. También tiene una torreta de 360 grados con ametralladora PKT y 2.500 cartuchos. Con los años, se han creado muchas variantes del MTLB vendidas y enviadas a fuerzas armadas de varios países. Por ejemplo, Alemania Oriental alguna vez utilizó MTLBs, y algunos también fueron enviados a Bulgaria, Irak, Polonia, Vietnam, Ucrania, Finlandia, Myanmar y numerosas otras naciones en todo el mundo. En Rusia, el MTLB se ha usado principalmente como plataforma de lanzamiento del sistema de misiles Sturm. Desarrollado en la era soviética, el 9K-114 Sturm es un sistema de misiles antitanque guiado por radio, conocido también como OTAN-86 Spiral. Utiliza el misil 9M114 Kokon o Kokun, que fue probado por primera vez en 1974 y entró en servicio 76. Similar en función a misiles antitanque occidentales como el Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided estadounidense y el Hot francés. El Kokun presumía de una velocidad y versatilidad impresionantes en el momento de su lanzamiento. Alcanza poco más de 3 millas y una velocidad máxima de 770 millas por hora, casi igual a la del sonido. Puede desplegarse desde varias plataformas, como el helicóptero Mi-24-5 La Cañonera y el MTLB, donde el sistema STUM se monta sobre el chasis, ocupando el espacio del compartimiento de la tripulación. Con un lanzador retráctil de un solo disparo y cargador automático, el Sturm ha demostrado ser un arma antitanque efectiva y poderosa. Dado que Ucrania tiene una impresionante colección de tanques occidentales, tanques soviéticos y otros blindados en su arsenal, podría haber parecido lógico que los rusos repararan y renovaran algunas de sus viejas unidades MTLB y las desplegaran con misiles nuevos en sus espaldas, listos para enfrentarse a los blindados ucranianos en las líneas del frente.
Pero eso no es lo que están haciendo. Según Jumpy y otros analistas, la evidencia vista en la fábrica en la región de Vladimir en realidad sugiere eso. En cambio, Rusia está eliminando cualquier rastro de sistemas de misiles de estas viejas piezas de blindaje y las está reacondicionando para un propósito muy diferente y mucho más básico. En un tuit del 12 de octubre, Jumpy comentó algo interesante sobre los MTLB almacenados. Murumta Plavosavod, la fábrica responsable de reacondicionar estos vehículos blindados, por fin ha tenido actividad en sus patios tras años de inactividad. En tweets de seguimiento, Jumpy explicó: parece que el agotamiento de cascos útiles de MTLB los está obligando a reacondicionar portadores 9 P149 Sturm S80 GM, que representan una gran parte de los cascos de MTLB restantes en almacenamiento. Podría ser para reacondicionarlos, convertirlos en MTLB comunes o incluso, por descabellado que parezca, modernizarlos a MGTLB. Como Rusia reveló a principios de este año que planean producir estos vehículos para reemplazar su antigua flota de MTLB, como señala Jumpy, muchos de los viejos MTLB almacenados en la fábrica son variantes 9 P149 Sturm S. Parece que el plan más probable de Rusia es quitar la capacidad ofensiva de estos vehículos y convertirlos de lanzadores de misiles antitanque en simples transportes improvisados de tropas. Para lograrlo, quitarán lanzadores de misiles y cubiertas de los compartimentos, generando más espacio para que los soldados se sienten durante el traslado. Si ese es el caso, entonces hay muchas lecciones que se pueden sacar de esto. Para empezar, el simple hecho de que Rusia esté considerando vehículos viejos y relativamente obsoletos como el MTLB muestra lo desesperada que está en este momento. Sufrió pérdidas catastróficas de equipo, con Oris registrando más de 4.190 tanques y 8.450 vehículos blindados e infantería destruidos hasta ahora. Además, 693 transportes blindados de personal y miles de vehículos adicionales de varios tipos. Estas pérdidas han impactado mucho, pues no es la primera vez que se demuestra que las tropas rusas deben excavar en almacenes antiguos o sacar equipo soviético oxidado del retiro. De hecho, solo este año ha habido muchos casos de que Rusia saque tanques antiguos, como el T-70 y 2A, que data de los días de la Guerra Fría, y el aún más antiguo T-62, que entró en servicio hace más de 60 años. Este es el ejemplo más reciente de cómo el Kremlin usa equipo anticuado en un intento desesperado y humillante por mantener presión sobre sus oponentes en el frente. Esto sugiere que Rusia probablemente se está quedando sin sus vehículos blindados y transportes de personal modernos, como los BMP y BTR, y prefiere reacondicionar alternativas más antiguas, débiles y lentas, en lugar de gastar tiempo, dinero y recursos en fabricar nuevos. La segunda gran lección de esta historia revela las prioridades de los comandantes del Kremlin. El ejército ruso históricamente ha priorizado la fuerza y el poder de fuego por encima de todo lo demás. Ha creado y usado algunos de los tanques y misiles más poderosos durante toda la guerra con Ucrania. Rusia hasta ahora ha apostado por la fuerza bruta, usando principalmente tanques y blindados. Al inicio de la guerra intentó abrumar a su oposición. Luego usó más drones y misiles para causar la mayor parte del daño. Durante gran parte de la guerra, Rusia no parecía temer especialmente la capacidad de contraataque de Ucrania. Estaba completamente enfocada en sus propias maniobras ofensivas, confiada en que tenía la fuerza más poderosa y devastadora y que no había nada que Ucrania pudiera hacer para detener su avance implacable. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En vez de reforzar su ofensiva con misiles antitanque, los comandantes rusos optaron por fabricar transportes de tropas. Esto ocurre porque les resulta más difícil mantener vivas a las tropas, moverlas a posiciones clave y lanzar ofensivas, debido a los operadores de drones ucranianos, cada vez más efectivos y letales. En zonas muy disputadas del frente, como Pokrov en Donetsk, Rusia ha reunido una gran fuerza, con estimaciones de hasta 110.000 tropas, mientras intenta capturar esta ciudad industrial estratégica, pero hasta ahora fracasa. Aunque desplegó tanques, grandes escuadrones y unidades disfrazadas, apenas ha avanzado en la zona y los defensores de Ucrania siguen manteniendo la línea. Allí, los drones ucranianos recorren regularmente los cielos, escaneando el terreno en busca de cualquier señal de vida antes de atacar a sus enemigos, eliminando una unidad tras otra. Por lo tanto, Rusia se ha visto obligada a encontrar formas nuevas e innovadoras de proteger a sus tropas y ayudarlas a recorrer largas distancias con relativa seguridad.
Es la única manera que tienen de tener alguna posibilidad real de acercar un número significativo de soldados a ciudades como Pokros. Probablemente sea la única forma de capturar esa y otras ciudades similares. Para lograrlo, necesitan transportes de personal y, tras destruir varios, usan modelos antiguos como los MTLB. Esto indica un cambio dramático en las doctrinas militares del Kremlin, pasando de la potencia de fuego a la supervivencia. En cuanto a si realmente resultará ser una estrategia efectiva o no, solo el tiempo lo dirá. Dado que son más ligeros que ciertos vehículos de combate de infantería modernos, los MTLB convertidos pueden resultar más fáciles de ocultar o dispersar en áreas difíciles del frente, quizás permitiendo a Rusia mover tropas a zonas clave más eficientemente. Al mismo tiempo, el MTLB no ha demostrado ser un elemento invulnerable del arsenal ruso en la guerra hasta ahora. Según Jumpy, Rusia inició la guerra con unos 3.300 MTLB en servicio y ha perdido 1.800 desde entonces. Esto muestra lo fácil que ha sido para Ucrania destruir estos vehículos, ya sea con drones, misiles, minas o artillería. Por eso, es probable que los defensores de Kiev no teman que avancen algunos MTLB más por las carreteras del frente. Otro factor importante a considerar sobre la reutilización de estos viejos vehículos por parte del Kremlin es el aspecto económico. En este momento, no es una exageración decir que la economía rusa está en un estado de caos absoluto. El país ha sentido gradualmente la presión de las sanciones occidentales durante la guerra, con varias naciones imponiendo fuertes sanciones financieras a bancos, empresas y oligarcas rusos. Muchos países han reducido inversiones en Rusia y han disminuido significativamente la compra de petróleo, gas y otros combustibles fósiles rusos. El Kremlin ha buscado compensar estas pérdidas vendiendo más petróleo a países como India, China y Turquía. También pasó tiempo antes de la invasión de 2022 acumulando una importante reserva de guerra y tomando otras medidas para proteger proactivamente su economía de sanciones y pérdidas. Sin embargo, mientras más ha durado la guerra, peor se ha vuelto la situación. Incluso el gran fondo de guerra de Putin ya se está agotando. Mientras el país enfrenta alta inflación, escasez de mano de obra, aumento de tasas de interés y una población cada vez más descontenta por el costo de vida. En este contexto, a Rusia le resulta cada vez más difícil sostener su alto gasto e inversión en defensa, y puede que el Kremlin simplemente no pueda permitirse fabricar nuevos y modernos vehículos de infantería, vehículos de combate y transportes blindados de personal, optando en su lugar por la opción mucho más barata de reacondicionar piezas antiguas de equipo como los MTLB. También es probable que las plantas de producción militar del país ya estén bajo una presión intensa y quizás tengan prioridades más urgentes, como fabricar componentes de drones, misiles, proyectiles de artillería y municiones para reponer todo lo que se ha usado, perdido o destruido en los ataques de drones ucranianos en las últimas semanas y meses. Con análisis de código abierto que indican que Rusia ha reactivado aproximadamente 2.500 MTLB antiguos desde que comenzó la guerra y se cree que quedan alrededor de 480 más en almacenamiento, el país no tiene escasez de estos vehículos y es poco probable que pronto se queden sin ellos. Así que, en muchos sentidos, es una elección lógica para ayudar a llenar los vacíos en el arsenal ruso y proporcionar al menos algún nivel de seguridad a las tropas. Mientras se trasladan del punto A al B, los ingenieros del Kremlin también desarrollan el sucesor del MTLB, el MGTLB, tractor transportador ligero y multipropósito para operaciones militares modernas. El MGTLB, capaz de transportar personal, municiones y equipos, y flexible para operar con varias armas y equipos especializados, debería superar a su predecesor. Rusia planea usar la fábrica Murumteplavos para producir estos nuevos vehículos. En un tuit adicional, Jumpy explicó: finalmente, y como también está ocurriendo con la mayor parte de la industria militar rusa, Murumteplavos-Zavod también está siendo reconstruida, renovada y ampliada para aumentar sus capacidades, probablemente relacionado con la futura producción del MGTLB. Anteriormente, esta fábrica se veía muy deteriorada. Así que parece que el Kremlin al menos tiene planes a largo plazo para mejorar su capacidad de transporte de tropas. Pero por ahora, hasta que su economía mejore y pueda iniciar la producción en masa de vehículos de infantería más modernos, tendrá que conformarse con estos MTLB reacondicionados, que solo son soluciones temporales y económicas. Aunque cualquier soldado que suba a bordo tendrá una probabilidad un poco mayor de sobrevivir en zonas con drones, en comparación con aquellos que se han visto obligados a viajar a pie o en vehículos civiles simples, todavía es poco probable que disfruten de mucha protección.
Aunque el Kremlin quiera mostrar este movimiento como creatividad o ingenio, en realidad es solo otra señal de desesperación. Una señal de lo débil que se ha vuelto el otrora poderoso ejército ruso, obligado a hurgar en almacenes de décadas de antigüedad y desplegar vehículos cuyos mejores días quedaron muy, muy atrás. Este no es el único caso en que Rusia debe usar vehículos ya muy caducos. Hace apenas unos días, el 12 de octubre, documentos oficiales rusos cayeron en manos del grupo de inteligencia de código abierto Frontelligence Insight, revelando los planes secretos del Kremlin para reacondicionar y modernizar más de 800 de sus antiguos tanques principales T-72. Los documentos en cuestión provenían originalmente del fabricante de defensa ruso estatal Ural-Bagan-Zavod y fueron compartidos en el sitio web de Frontelligence Insight, incluyendo comentarios, traducciones y desgloses de los elementos más importantes. Al revisar los archivos, los analistas de inteligencia de fuentes abiertas encontraron que Rusia tiene planes para restaurar y modernizar aproximadamente 828 tanques T-72 para el año 2036. Principalmente sacará a estos tanques de los antiguos almacenes de la era de la Guerra Fría, realizando las mejoras y ajustes necesarios para llevarlos al siglo XXI como nuevos y mejorados modelos de configuración T-72B3M. Según el informe, la mayoría de estas mejoras se realizará entre 2027 y 2029, lo que sugiere que Rusia ve la guerra con Ucrania continuando por al menos algunos años más. En ese periodo, unos 498 tanques T-72 serán mejorados. Los documentos filtrados revelan que Rusia planea aumentar la producción de tanques modernos como el T-90M y T-99M2, planeando aumentar la producción un 80% respecto a 2024. En cierto modo, esta es una estrategia ambiciosa que afirma el compromiso del Kremlin de modernizar su arsenal de blindados y mantener un stock fuerte y estable de tanques modernos listos para el combate. Por otro lado, esta medida nuevamente parece desesperada. Esto sugiere que Rusia simplemente no espera tener los fondos o recursos necesarios para comprometerse completamente a fabricar nuevos tanques en los próximos años. Y por eso, en su lugar, debe depender de sacar unidades antiguas del retiro y hacer cambios fundamentales para ponerlas al nivel de los estándares actuales. Aunque tengan algo de blindaje extra y mejoras, tanques como estos seguirán obsoletos y superados por muchos rivales modernos. Rusia, antes uno de los mayores productores de tanques, ahora empieza a quedarse atrás. Está pagando el precio por su guerra derrochadora e insostenible con Ucrania de más de una manera, y cada vez se ve más débil en el escenario mundial, así como en los campos de batalla de Ucrania. Descubre las recientes pérdidas rusas en nuestro video, donde analizamos cómo las fuerzas del Kremlin son aniquiladas en las llamadas carreteras de la muerte hacia y desde Pokrovsk. ¿O prefieres una idea general de lo cara que ha sido la campaña del Kremlin? Mira este video sobre la enorme cantidad de soldados rusos que han muerto o resultado heridos hasta ahora, y cómo el Kremlin intenta encubrir estas pérdidas de manera insensible y fría. Finalmente, suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en el mundo.